Central FM. Equilibrio. Cuando se hace el análisis sobre el desempeño de una empresa, se tiene que observar cuestiones que están ligadas con la administración de la misma y ver en ella si ha habido el escrúpulo, digamos, acumulado desde que se funda la empresa hasta que se da el reporte, de si las cosas se han hecho bien. Yo pienso que cuando se analiza el caso de Petróleos Mexicanos tenemos que ver una empresa mal administrada, que ha sido el reducto de corrupción, traducido en eficacia y en ineficacia, por un lado, y por el otro lado, en una enorme cantidad de dispendio que ha llevado a la empresa al estado de cosas que hoy tiene. Aparte de todo, la empresa ha tenido una carga fiscal única dentro de las empresas, digamos, con una relativa viabilidad, ya que de Petróleos Mexicanos se ha tomado los enormes recursos que ha generado a lo largo de la historia, la producción y venta de petróleo en todo el mundo, y que ha dado como resultado el que México, entre otras, se haya mantenido de una manera muy, muy importante, principal, sobre los productos energéticos. Y Pemex ha sido la base de ese recargón que le hemos puesto a la economía de Petróleos Mexicanos para sustentar a la economía que ha llevado a cabo también el país en un desempeño igual. Un desempeño de una mala administración en donde ha habido excesos y corrupción. Pero ha llegado a un punto en donde ya, yo creo que ya no tiene esto regreso, porque lo que se le ha invertido a Petróleos Mexicanos en lo que va de la actual administración es un poco más de $500 millones de pesos, de una empresa que debe aproximadamente 2.2 millones de pesos, que representan algo así como 2/7 partes del presupuesto de egresos de la Federación para el año que viene. Una deuda acumulada en el exterior de 120 mil millones de pesos, de dólares, que ha sido hoy por hoy el reporte de deuda de una empresa petrolera más grande del mundo. Una empresa petrolera que tiene un exceso de personal, una pauta de lo que se llama los gastos de los propios empleados, el legado de los empleados que es impagable, más de $1 billón de pasivo laboral, y una organización que, si fuera, digamos, escrupulosa en lo que en este momento está tratando de hacer para sobrevivir, pues lo primero que tendría que hacer sería una auditoría interna en la que se le buscaran a Petróleos Mexicanos formas de recuperar mucho de lo perdido. Y ahí tendría que venir una revisión al sindicato petrolero y a muchos de los administradores que en Pemex han hecho pingües ganancias con una mala administración que ha sido conducida a través de la corrupción. En donde está Carlos Romero de Champs, por decir uno, en donde están los reductos de lo que fue el trabajo de muchos directores de Petróleos Mexicanos que llegaron para exprimir a la compañía, y de muchos funcionarios que han hecho también negocios con Petróleos Mexicanos a través de una dosis tremenda de influencias que han puesto a la empresa en muchas ocasiones en el entredicho de tener que contratar a empresas que acaban de ser establecidas y que supuestamente tendrían que tener un bagaje de experiencia anterior que les avalara para poder realizar algún tipo de contrato o de subcontrato. Nada de esto se ha hecho. Pero el hecho es que hoy estamos viendo cómo está caminando un muerto, porque eso es lo que está pasando. Petróleos Mexicanos es un muerto que camina y que se está tratando de salvar como si en ello dependiera también la vida del propio país. Y se resisten las fuerzas de este gobierno y tal vez de otros para decir que Petróleos Mexicanos ya no es viable, ya no existe. Y lo que está pasando con Petróleos Mexicanos es que, así como una supernova se expresa con mayor tamaño antes de morir, aquí Petróleos Mexicanos está tratando de asumir un mayor tamaño antes de morir, comprando Deer Park o llevando a cabo una obra del tamaño de Dos Bocas, que ni una ni la otra serán viables en función del dinero que se tiene disponible para poder realmente sostener lo que se pretende en Tabasco, así como lo que se pretende en Texas, porque ni una ni la otra se van a concretar. Yo estoy absolutamente convencido de que la obra de Dos Bocas, en primer lugar, no se va a acabar en este sexenio, y en segundo lugar, para cuando se termine, la viabilidad de empresas petroleras en función de instalaciones de más de 400,000 barriles diarios de refinados serán absolutamente inexplicables. No tendrán una razón de ser. Y con ello, pienso que lo que tendría que hacer México, en lugar de buscar
una ley de la industria eléctrica que nacionalice los bienes a través de la Comisión Federal de Electricidad, o una ley nacional de hidrocarburos que nacionalice los recursos energéticos derivados del petróleo en petróleos mexicanos, tendríamos que empezar a pensar en un México de energías limpias, en donde en los modelos del siglo XXI caben las participaciones público-privadas. Bueno, no solamente caben, sino que son mandatorias para que esto pueda tener, porque dinero hay en inversiones que lo único que requieren es de una certidumbre jurídica para echar a andar miles de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares de inversiones potenciales para México, que darían no solamente empleo, sino la condición de tener características económicas suficientes como para poder mover al país en lo que reste de nuestra vida como país. Es decir, si el 2021 viene con un cambio energético, de ahí en adelante, en los años por venir, en los siglos por venir, tendremos que empezar forzosamente a pensar en energías alternas a lo que fue la era del petróleo, la era de la revolución industrial que está a punto de terminar. En algún momento esto tenía que llegar y no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Y aquí con Petróleos Mexicanos el plan como tal se ha cumplido en plazo, pero la deuda es así, veamos, difícil que se pague, y con esto se rompe este apotegma en donde la deuda que no se pague, estoy convencido, absolutamente convencido, está fuera de nuestra proporción y de nuestras posibilidades. Vale la pena que demos un paso hacia adelante. Y si estas leyes contra reforma que está proponiendo el presidente son aceptadas, bueno, esto será la sepultura de la viabilidad de un gobierno que basa todavía su energía en la energía generada por dos organizaciones, otrora productivas del Estado mexicano, que prácticamente no sirven para nada. Ni Pemex ni la CFE. Que lo entienda bien el presidente. Está en la necia sobre un proyecto fallido que no tiene para México ningún tipo de garantía de éxito. Gracias por estar conmigo en este comentario. Habló para ustedes en YouTube su amigo Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.